Primero tienen una ministra encargada del Ministerio de Energía, que me perdone la señora, es una frase del castellano. Una persona que ignora algo es ignorante. Es una persona absolutamente ignorante de lo que es el sector energético y el sector eléctrico. Pero la tienen allí, ¿por qué? Porque para eso necesitan gente que no conozca nada para obligarles a firmar lo que tengan que firmar. El estudio de la CENACE del 20 de agosto del 2024 dice que los cortes de energía se vendrán hasta marzo del 2025. Entonces, ¿para qué le cuentean al Ecuador? ¿Acaso que el déficit, como decía en la entrevista a ATC, que él con empatía quiere resolver, resuelva con generación? Si no hay generación, si el déficit sigue siendo de 1.300 megavatios, eso no se puede llenar con empatía. Deja de ser ignorante, pero además un ignorante que en la primera vuelta electoral le dijo a todo el Ecuador que el problema eléctrico no era la generación, sino la transmisión. O sea, estamos en manos de esta gente. Si el pueblo es el causante de estos. Si el pueblo es el causante de esto, que vota por sus verdugos. ¿Por qué es que el Estado y el gobierno busca la participación del capital transnacional en estas cosas? Porque es el único que genera las coimas. Punto, se acabó. Entonces nos hacen creer, como en el sector eléctrico, que la empresa privada ha sido benefactora y ha sido filántropa. Vienen a colaborar a resolver el tema de la energía eléctrica, van a colaborar, van a hacer un pingo de negocio con el sector eléctrico. Y entonces, siempre el cuenteo a la gente. Nos hemos hecho pedazos, porque estamos botando la plata al excusado, al caño, porque eso no es inversión, es gasto. Es gasto. Comprar energía afuera no reporta una inversión en infraestructura. Y a eso nos condujeron, a que seamos un país de pendejos, que tengamos que estar arrendando barcazas o comprando energía afuera. Pero nadie responde por nada. ¿A dónde nos quieren conducir? A que la solución esté en los hidrocarburos, que no tenemos y que cada día vamos a tener menos. Entonces, o sea, no solamente que complican la vida con el tema eléctrico, sino que lo están deformando al sector eléctrico, de tal manera que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, tendremos que ver cómo se recompone este muñeco que lo han deformado, que es el sector eléctrico. La pregunta es, ¿eso es inducido? ¿Quién es el que pierde realmente? ¿Es el presidente el que más pierde o el pueblo ecuatoriano? Al presidente y a su equipo de gobierno les vale un comino perder o ganar en términos de popularidad. Porque el dinero que se obtiene de la corrupción calma los nervios y les hace sentirse más tranquilos. Voy a poner un ejemplo que me salgo de libreto para decir algo, y está Carlos Julio Manuel allí que va a avalar esto. El gobierno, porque siempre hay la huella y la posibilidad que dejen la huella de la corrupción y de la estupidez. El gobierno, a través de un comunicado oficial, que lo tengo delante mío, del Ministerio de Energía y Minas, comunicado del 28 de octubre de anteayer, dice que respecto del contrato del OCP, dice que se ha tomado la decisión de un proceso de licitación sobre el tema, porque el contrato y la ley de hidrocarburos no permiten la extensión del contrato. ¿Cuándo lo dicen? El 28 de octubre. Cuando ya el 28 de octubre estaba renovado prácticamente 10 meses y algo más el contrato del OCP, que viene siendo prorrogado desde el 19 de enero. Eso, en términos concretos, quiere decir que le dieron un regalito, hasta el 30 de noviembre que se ve este contrato, le dieron un regalito a la empresa OCP Limitada, manejada por Pampa Energía de Argentina, de $135 millones. Entonces, pero dice, no se puede renovar el contrato porque la ley no lo permite ni el contrato, y lo que hicieron del 19 de enero hasta el 30 de noviembre que está fijado para que el contrato siga. ¿Qué pasó? ¿Cuántos recibieron de frente? ¿Cuántos recibieron por esta extensión? Primera. Segunda, que van a hacer una licitación, una carcajada. O sea, ¿quién es la primera que va a participar? OCP Limitada, pero ahora sí, ya va a entrar por la puerta grande. Entonces ya van a decir, no, es que ya ganó el concurso. Pero ¿para qué la necesitamos? Si tenemos los técnicos y el Ecuador, y es hora de que no pague por transportar su propio petróleo con un oleoducto que debió pasar a manos del Estado ecuatoriano. ¿Por qué tiene que entrar el sector privado nuevamente en el oleoducto con los pesados? Aquí viene el tema, tal vez lo más importante de la entrevista.
¿Por qué es que el Estado y el gobierno busca la participación del capital transnacional en estas cosas? Porque es el único que genera las coimas. Punto, se acabó. Si le pasan el oleoducto a Petroecuador, Petroecuador no le va a girar un cheque al gobierno y a la gente que está haciendo el gobierno, a las personas de coima. Entonces tienen que volverlo nuevamente a entregar al sector privado, perjudicando al Estado ecuatoriano. Y de pronto van a decir, es que hay que hacer unas inversiones. Todo sale de la tarifa. Todo sale de la tarifa. Entonces nos hacen creer, como en el sector eléctrico, que la empresa privada ha sido benefactora y ha sido filántropa. Vienen a colaborar a resolver el tema de la energía eléctrica. Van a colaborar. Van a hacer un pingo de negocio con el sector eléctrico. Y entonces, siempre el cuenteo a la gente. Entonces, tema de los CP, tema del sector eléctrico donde no se dice todo lo que realmente está pasando y todo lo que ha pasado. En el tema del sector eléctrico, se dan las vueltas. Primero tienen una ministra encargada del Ministerio de Energía, que me perdone la señora, es una frase del castellano. Una persona que ignora algo es ignorante. Es una persona absolutamente ignorante de lo que es el sector energético y el sector eléctrico. Pero la tienen allí, ¿por qué? Porque para eso necesitan gente que no conozca nada para obligarles a firmar lo que tengan que firmar. Entonces tienen allí, hace 10 días, el presidente Noboa en plena cadena dijo que se iba a reducir los cortes de 8 a 6 horas y luego de 6 a 4. Y sucede que más bien se incrementaron a 14 horas. Y entonces, ¿por qué se incrementan a 14 horas? Porque no leen la información técnica. La información técnica, el estudio de la CENACE del 20 de agosto del 2024, dice que los cortes de energía se vendrán hasta marzo del 2025. Entonces, ¿para qué le cuentean al Ecuador? ¿Acaso que el déficit, como decía en la entrevista a ATC, que él con empatía quiere resuelva con generación? Si no hay generación, si el déficit sigue siendo de 1.300 megavatios, eso no se puede llenar con empatía. Deja de ser ignorante, pero además un ignorante que en la primera vuelta electoral le dijo a todo el Ecuador que el problema eléctrico no era la generación, sino la transmisión. O sea, estamos en manos de esta gente. Pero cuando pusieron una canción tan bonita del comienzo, este pueblo que le han tomado el pelo con el voto, pues si el pueblo es el causante de estos, si el pueblo es el causante de esto, que vota por sus verdugos, permanentemente vota por lamentablemente ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para abordar esta crisis energética y cómo usted evalúa su efectividad? Verá, el ignorante no puede hacer nada importante. Primero no entendieron en dónde se originaba la crisis. Le metieron una indagación penal a la ministra Robo por sabotaje cuando aparecieron los apagones en abril. Cuando era que usted no puede meter más generación del que tiene. Tiene un déficit brutal en el tema. ¿Y a qué lo están convenciendo? Es que, Carlos Julio y John, realmente esto es terrible. O sea, no solamente que tenemos una crisis, sino que lo siguen confundiendo al pueblo. ¿Cuál es el mensaje de Noboa? Que ya ha calado en la gente y ha calado en los medios de comunicación tradicionales, que tenemos que más o menos divorciarnos de la hidroelectricidad, porque no hay que depender de la hidroelectricidad. ¿Cómo que no hay que depender? Hay que depender, lo que pasa es que no se puede poner los huevos en una sola canasta, porque en el Ecuador no es que o llueve o no llueve, cuando llueve en una parte no llueve en otra, y viceversa. Tenemos un sistema hidrológico diferente y tenemos una capacidad de generación eléctrica de instalación que podríamos generar proyectos por 24.896 megavatios. O sea, es una brutalidad, energía limpia, barata y no contaminante. Entonces, ¿a dónde nos quieren conducir? A que la solución esté en los hidrocarburos, que no tenemos y que cada día vamos a tener menos. Entonces, o sea, no solamente que complican la vida con el tema eléctrico, sino que lo están deformando al sector eléctrico, de tal manera que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, tendremos que ver cómo se recompone este muñeco que lo han deformado, que es el sector eléctrico. En esta nueva ley energética, ¿permitirá al país competir de manera efectiva en el mercado regional de energía? Y también Anthony Bautista, desde Babahoyo, también nos formula lo siguiente:
¿Cómo podría la ley influir en el desarrollo económico de las regiones que albergan proyectos hidroeléctricos? Están deformando el sector. Primero vamos a competir a nivel regional. La persona que hizo la pregunta, realmente no sé en qué planeta está. O sea, esto es para ver cómo, deformando el sector eléctrico para que comencemos a depender fundamentalmente de otro tipo de proyectos, pero sin depender de la hidroelectricidad, que es lo más importante. Lo que van a lograr es que medio se pare el paciente y logre supervivir tal vez a partir de abril del próximo año en alguna cuestión. Pero resolverlo el problema, peor tener una posición importante en el mercado regional. Si no podemos ni con nuestra propia vida. El presidente ecuatoriano, Noboa, tuvo que viajar a Cali y obtener del presidente Petro que le ofrezca estudiar alternativas a ver si Colombia nos sigue vendiendo y nos suministra 300 megavatios. Pero viene la pregunta, vamos a partir de un supuesto. Que Colombia, porque los colombianos no son pendejos, Colombia dice, yo no te puedo vender. Ahora, si las empresas privadas de energía de Colombia te venden, voy a ver si hago alguna reforma a las regulaciones internas para que te permitan vender. Pero déjame estudiar. Pero viene un tema. Y digamos que por esas cosas de la vida Colombia dice, a través de una empresa privada, te voy a vender energía. Hemos ganado, hemos perdido, nos hemos hecho pedazos, porque estamos botando la plata al excusado, al caño, porque eso no es inversión, es gasto. Es gasto, comprar energía afuera no reporta una inversión en infraestructura. Y a eso nos condujeron, a que seamos un país de pendejos, que tengamos que estar arrendando barcazas o comprando energía afuera. Pero nadie responde por nada. Porque el gran problema que tenemos es la visión que tiene la Contraloría, de analizar los casos solamente desde las acciones y no desde las omisiones. Entonces, analizan el contrato, que si la oferta fue buena, que si se presentaron las garantías, que esto, que el otro. Pero no analizan la gestión para decir, bueno, pero por haber dejado de hacer lo que debían hacer, que lo ordena el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica, dejaron de hacer y de abastecer el servicio público que necesitaba la ciudadanía como una obligación. Sencillamente, ¿cómo responden por haber dejado botado el sector eléctrico? Nadie responde nada en el Ecuador. Essa sua